Señor, tú eres bueno y misericordioso con todos, y el que nos permitas venir y escuchar tu palabra es una muestra de tu misericordia. Señor, queremos rogarte que nos asistas por medio de tu Espíritu Santo. No hay otra forma de poder comprender tu palabra, discernirla y entenderla si no es con ayuda del Consolador que nos has dado. Queremos pedirte que al venir a tu palabra tú nos des sabiduría, humildad, discernimiento, para poder entenderla, para poder asimilarla en nuestras vidas, pero también, oh Señor, para responder en obediencia a lo que tú llamas que hagamos. Señor, te pedimos todo esto y que tú seas glorificado en todo lo que digamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, vamos a iniciar. Déjenme ver la hora para... Ok, entonces nos encontramos considerando, Dios mediante ha permitido en su providencia cada lunes que estemos hablando de la iglesia como tal. Ese es el tema que estamos tratando, que es la iglesia, por qué es importante la iglesia. Y hemos hablado de diferentes temas o de diferentes asuntos hasta ahora. La semana anterior empezamos a hablar de la adoración en la iglesia y vamos a estar hablando algunas semanas, dijimos, de este tema con respecto a la adoración en la iglesia local. Justamente la semana anterior estuvimos considerando el tema de la adoración en la iglesia y vamos a seguir ahondando un poco más en los siguientes días. Creemos que es fundamental que una iglesia local tenga muy en claro cómo debe llevar a cabo una adoración bíblica y conforme a la voluntad de Dios. Una adoración que no sea manejada solamente por las emociones, o una adoración que no sea con un desconocimiento, o una oración que no sea conforme a la cultura del mundo, sino una adoración bíblica que sea conforme a la voluntad de Dios. Dijimos también la semana anterior que la teología es importante cuando se trata de la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque teología significa conocimiento de Dios. Por lo tanto, no podemos adorar al Dios de las Escrituras sin conocer lo que Él mismo dice a través de su palabra sobre su persona y sobre lo que debemos hacer para adorarle correctamente. Entonces, cuando hablamos de teología, precisamente es conocer cuál es la voluntad de Dios y qué nos ha dicho Dios con respecto a Él. La iglesia necesita adorar de una forma que refleje una sana teología en la adoración. Y para eso necesitamos conocer primeramente qué es la adoración bíblica. Dijimos que íbamos a considerar 6 verdades sobre lo que es la adoración. La semana anterior hablamos de las 3 primeras. Dijimos que la adoración es de Dios. También mencionamos que la adoración es a través de Cristo. Y también mencionamos que la adoración es en la verdad. Eso consideramos la semana anterior, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a considerar los otros 3 puntos siguientes. La adoración es por el Espíritu, la adoración es con santidad y la adoración es a Dios. Una cosa es que sea de Dios y otra cosa es que sea a Dios. Entonces vamos a considerar los últimos 3 puntos en esta sección. La adoración es por el Espíritu, la adoración es con santidad y la adoración es a Dios. ¿Ok? Vamos a ir viendo cada uno de los puntos a partir de ahora, ¿no? Entonces, el punto 4 de lo que estamos viendo, de los 6 que dijimos que vamos a considerar, es la adoración es por el Espíritu. La adoración es por el Espíritu y para eso vamos primero a la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Primera de Corintios 2, del 10 en adelante, hasta el 16 vamos a leer. ¿Ok? Estamos en Primera de Corintios 2, 10. Amén. Dice la palabra de Dios: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos que la adoración es por el Espíritu? ¿De qué sabiduría espiritual es la que habla el apóstol Pablo en este pasaje que acabamos de leer? Bueno, en línea con lo mencionado en el punto 3, cuando dijimos que la adoración es en la verdad, debemos comprender que esta verdad, es decir, su palabra, nunca podrá penetrar en el corazón del hombre de manera eficaz sin la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, es imprescindible que la verdad va a ser comprendida solamente cuando el Espíritu Santo ilumine la mente de los hombres. Esta verdad, su palabra, no es comprendida con una sabiduría humana, como dice Pablo. En tal sentido, la revelación o verdad que utiliza el Espíritu de Dios para obrar en el corazón del hombre no es la revelación que utiliza el Espíritu de Dios, la verdad que utiliza el Espíritu de Dios para obrar en el corazón del hombre, no es palabras enseñadas por sabiduría humana. No es mi experiencia personal o mística. ¿Perdón? ¿Puedes repetir lo que dijiste anteriormente? Desde la pregunta será, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la adoración que es por el Espíritu? Sí. Y luego pregunté, ¿de qué sabiduría espiritual es la que el apóstol Pablo está hablando? Y lo que dije luego es, debemos comprender que su palabra nunca podrá penetrar en el corazón del hombre de manera eficaz si no es por la iluminación del Espíritu de Dios. En tal sentido, luego mencioné que el Espíritu de Dios, la revelación o verdad que usa el Espíritu de Dios para obrar en el corazón del hombre, no es palabras enseñadas por sabiduría humana, no es mi experiencia personal o mística, ni tampoco palabras motivadoras fundamentadas en la psicología o en la inteligencia natural de los hombres, no es tampoco a través de la persuasión humana. Lo que dice el apóstol Pablo en el pasaje que leímos es, debemos adorar a Dios en el Espíritu, pero para eso, o para llevar a cabo eso, la manera correcta es que debemos estar convencidos que el Espíritu nos habla por, en y a través de las Escrituras. El Espíritu de Dios utiliza la verdad, su palabra revelada, para hablar a los hombres. Y esa palabra revelada no es conforme a la sabiduría humana. El Espíritu de Dios nos habla por su palabra, nos habla en su palabra y nos habla a través de su palabra. Podríamos aplicar que la Biblia por sí sola se explica. La Biblia, lo que podemos decir, añadiendo lo que usted menciona, es la palabra de Dios se interpreta a sí misma con la ayuda del Espíritu Santo. Hay pasajes en la Escritura que son un poco oscuros, es decir, que son difíciles de comprender, pero que vamos a otros pasajes de la Escritura que son más claros y que ahí podemos entender. ¿Ok? Entonces, lo que vemos aquí, que el apóstol Pablo en el pasaje de 1 Corintios que estamos hablando, recuerden, estamos hablando o explicando que la adoración es por el Espíritu. Y estamos respondiendo, ¿a qué nos referimos de que esto sea una adoración por el Espíritu? ¿A qué se refiere eso? Bueno, lo primero que hemos dicho es que esta adoración por el Espíritu siempre va a ser a través de la iluminación que el Espíritu da para cuando venimos a las Escrituras. A través de la iluminación, el entendimiento que el Espíritu Santo da cuando venimos a su palabra. Así es que se procede con respecto a la oración por el Espíritu. Debemos estar convencidos de eso por la misma palabra de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está advirtiendo en el pasaje de 1 Corintios 2? ¿Qué es lo que nos está diciendo él? Bueno, él está advirtiendo algo. Pablo es un verdadero apóstol y el pasaje que leímos, él dice, él está diciendo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo.
es lo que le está diciendo. Es decir, los verdaderos creyentes no andan por allí recibiendo o dirigiendo su vida de adoración por lo que dice el engañador. Las personas que no tienen a Dios se mueven de esa manera, pero aquellos creyentes verdaderos no andan por ahí dirigiendo su vida conforme al espíritu engañador. Los hombres naturales sin Cristo son los que andan buscando, andan buscando estas cosas ocultas, pero el creyente tiene una revelación bien clara que Dios nos ha dejado en su palabra. Los hombres naturales sin Cristo andan buscando y andan creyendo cualquier revelación extraña o falsa que pretende engañar. Pero los que son de Cristo van a las palabras de Dios, no a la sabiduría humana. Y es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, no hemos recibido las palabras. Pablo dice, nosotros hemos recibido las palabras de Dios. Dios nos las ha revelado a nosotros, lo que está diciendo Pablo. Recuerden, él fue un apóstol, fue inspirado por Dios para escribir muchas de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y lo que él está diciendo, esto lo recibí de Dios, esto no es ni siquiera mío, aunque Dios usó todas sus capacidades para poder escribirlo. Pero es una revelación inspirada por Dios. Pablo está diciendo, Él nos las ha revelado a nosotros, su evangelio, su verdad, su palabra. Es su Espíritu Santo que nos ayuda a entender, y no solo nos ayuda a entender, sino que también nos ayuda a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No es mi sabiduría, dice Pablo, la que está en la palabra. No es mi sabiduría, sino que es la sabiduría de Dios, es su voluntad revelada en las Escrituras, y que ahora la conocemos nosotros como las Santas Escrituras, la palabra de Dios o la Biblia. Entonces, ¿a qué nos referimos con una adoración que es por el Espíritu? La adoración es por el Espíritu, debemos adorar a Dios en el Espíritu, y para llevar a cabo esto de manera correcta, debemos estar convencidos que el Espíritu de Dios nos habla por la palabra, en la palabra y a través de su palabra. Si la iglesia anhela escuchar la voz del Espíritu hoy, entonces la iglesia debe escudriñar y enseñar las Escrituras, porque la adoración en el Espíritu debe estar basada en la verdad de las Escrituras. No hay adoración en el Espíritu sin su verdad. Es lo que vimos en semanas anteriores. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. San Juan, capítulo 4. San Juan 4, 23 y 24. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué dice los verdaderos adoradores? Pues probablemente también porque hay falsos adoradores. ¿Y cuáles serían esos falsos adoradores? Bueno, los que no adoran en espíritu y en verdad. ¿Y cuáles son esos verdaderos adoradores que el Señor busca? Los que adoran en espíritu y en verdad. Las dos cosas van unidas o caminan de la mano. No podemos decir que adoramos en el espíritu sin su verdad, y no podemos decir que adoramos conforme a la verdad sin su espíritu. Las dos cosas o los dos aspectos van juntos para que haya una verdadera adoración en el Espíritu. Una verdadera adoración en el Espíritu no se mueve bajo supuestas revelaciones, voces, susceptibilidades. Mucho menos la verdadera adoración se mueve bajo el entretenimiento o la habilidad de alguna persona. Tampoco se mueve bajo un metal que resuena, ni bajo címbalos que retiñen. Estas cosas son físicas. Recuerden, la adoración es en espíritu y en verdad. Y en las cosas físicas o en los objetos físicos no habita el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita o mora
en los creyentes. Amén. Entonces, todos aquellos que tienen al Espíritu de Dios presentan una verdadera oración espiritual y consideran seriamente la verdad de Dios. Pregunto, ¿queremos que el Espíritu de Dios se apodere de nuestra adoración para que sea aceptable delante de Dios? ¿Queremos eso? ¿Queremos que el Espíritu de Dios se apodere de nuestra adoración para que sea aceptable delante de Dios? Claro que lo queremos. Pero para que esto sea así, debemos ir a su verdad. Porque el Espíritu va a obrar a través de la misma. Siempre ha sido así. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu de Dios se apodere de nuestra adoración para que sea aceptable delante de Dios. Entonces debemos ir a la palabra profética más segura, que es la revelación que Dios nos ha dado en las Santas Escrituras o su palabra. Es eso lo que ha sido inspirado. Es eso lo que Dios nos ha dado para que le conozcamos quién es Él y para que conozcamos cómo debemos adorarle. ¿Recuerdan el ejemplo de Nadab y Abiú, que presentaron un fuego extraño que hablamos en semanas anteriores? ¿Por qué hicieron ellos eso? ¿Porque desconocían? No, eran servidores en el templo. Sin embargo, prefirieron hacer algo fuera de lo que Dios les había dicho. Evidentemente, nunca Dios ha tomado su adoración de una manera liviana. La adoración para Dios es importante. Tan importante es que encontramos en el Antiguo Testamento algunos libros, algunos capítulos con muchas instrucciones de cómo debía ser presentada la adoración. Si Dios hubiese querido dejarla a nuestra imaginación, no hubiese dejado las instrucciones, ¿no le parece? Pensemos en esto: usted como un padre de familia sale de su casa, deja a sus hijos y uno deja ciertas recomendaciones, ¿verdad? Compórtate de esta manera, no hagas esto, no enciendas esto, no salgas. Eso hacemos, ¿verdad? Como padres, o hacíamos como padres. Entonces dejamos instrucciones para que nuestros hijos queden con bien. Evidentemente ellos deben responder a esas instrucciones, porque si no, probablemente tendrán consecuencias por desobedecer las mismas. De la misma manera, Dios nos ha dado a través de su palabra, la palabra profética más segura, esa palabra que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro, esa palabra que no fue traída por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo inspiró a ciertos hombres para que ahora la tengamos enfrente de nosotros. Amén. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La pregunta es: ¿cómo los hombres pueden presentar una oración espiritual? Pues el texto, el pasaje nos dice, acudiendo a la Escritura, porque yendo a la Escritura que fue inspirada por Dios, el hombre de Dios, el hombre o la mujer de Dios, podrá presentarse de una manera piadosa, podrá estar enteramente preparado para toda buena obra, y adorar a Dios es una buena obra.
en el sentido de lo que Dios nos llama a hacer. Es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Es lo que hace la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando leímos en Colosenses? Vamos a Colosenses. Colosenses. Se me perdió. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 16. O del 17 también. Colosenses 3, 16. Dice lo siguiente: la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La única forma de que nuestra adoración sea en el Espíritu y sea aceptable delante de Dios es cuando esta adoración sea conforme a las Sagradas Escrituras. Fuera de las Sagradas Escrituras, hermanos, no hay una adoración espiritual aceptable. 3:26, ¿no? Colosenses 3, 16 y 17. Entonces, hemos mencionado que la adoración bíblica es de Dios, lo que vimos la semana anterior. La adoración bíblica es a través de Cristo. La adoración bíblica es en verdad. Y la adoración bíblica es en el Espíritu, lo que vimos ahora. También la adoración es con santidad. La adoración es con santidad. Ese es el quinto. Dijimos que vamos a ver 3 hoy, cuarto, quinto y sexto. Vamos por el quinto, dice: la adoración es con santidad. Ya vimos que es en el Espíritu. Uno de los problemas que vive nuestra generación actual, y lamentablemente muchas iglesias también actuales, es que se realizan un sinnúmero de actividades, según ellos, para adorar a Dios, pero las mismas, todas estas actividades, en algunos casos, no están acompañadas de la santidad que se requiere. Y debemos saber que todo aquel que invoca el nombre del Señor, pues debe presentarse de una manera santa. Por ende, hacer muchas actividades sin santidad, eso no es una adoración aceptada. Déjenme aclarar también a qué nos referimos con santidad brevemente en primera instancia. Santidad, según las Escrituras, la santidad en Dios es un atributo que describe en Dios una perfección absoluta. Dios es santo, 3 veces santo, absolutamente santo. Pero también la santidad en Dios es que Él está separado totalmente del pecado. ¿Ok? Dios es absolutamente santo y en Él no hay pecado. Eso se refiere en santidad con respecto a Dios. ¿Estamos claros? Ok. Pero cuando hablamos de la santidad con respecto al hombre, hay cierto cambio. Cuando hablamos de la santidad con respecto al hombre, principalmente se refiere que Dios nos ha separado para Él. Santidad con respecto al hombre se refiere a que Dios nos ha separado para Él. ¿Ok? Entonces Dios nos ha separado para Él, nos llama, nos regenera, cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, nos da fe, nos da arrepentimiento, nos justifica, nos adopta, nos santifica. No hay forma de que los hombres naturales puedan acercarse a Dios y tener comunión con Él mientras están en sus delitos y pecados. Sin santidad, nadie verá al Señor. Dios, el Dios de las Escrituras, es un Dios santo y no tiene nada que ver con los impíos. Está separado. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la santidad con respecto al hombre, se refiere de que Dios nos ha separado. ¿Estamos claros? Dios nos ha separado. ¿Ok? Pero también la santidad con respecto a los creyentes también se refiere
a que Dios, por medio de la persona de Cristo, nos ha hecho santos delante de Él. Lo repito, Dios, por medio de la persona de Cristo, nos ha hecho, por la persona y su obra, nos ha hecho santos delante de Él. Cuando Dios me ve a mí y cuando Dios tiene comunión conmigo, lo que Dios está viendo es la santidad perfecta de Cristo. Estamos escondidos en Él por su Espíritu. La forma en que podemos tener comunión con Dios y presentarnos de una manera santa es porque Él nos ve a través de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra santidad no es perfecta. En Dios es perfecta, pero en nosotros todavía no es perfecta. Nosotros todavía pecamos, ¿verdad? Ahora, una cosa es que pecamos, otra cosa es que practiquemos el pecado. Los que practican el pecado constantemente y viven una vida en pecado son los no creyentes, como un día estuvimos. Pero los creyentes pecamos ocasionalmente porque todavía hay un remanente de pecado en nuestras vidas. Y como todavía hay un remanente de pecado, nuestra santidad no es perfecta, por lo tanto no podemos presentarnos delante de Dios de manera directa, sino solamente a través de ¿quién? Cristo. A través de Cristo, porque la santidad de Cristo es perfecta. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios 6, 11. Primera de Corintios 6, 11 dice lo siguiente: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Esto va a pasar o ya pasó? ¿Qué dice el texto? Ya pasó. Desde el momento en que el Señor le salvó por su gracia, sea hace un día, sea hace una semana, sea hace 10 años, sea hace 50 años, desde el momento en que el Señor le salvó por su gracia, dice la palabra, que Él nos lava, nos santifica, nos justifica, por medio de Cristo, a través de su Espíritu. Entonces, la adoración es con santidad. En otras palabras, los no creyentes, los que no están en Cristo, no pueden presentar una adoración en santidad. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo, que es el único que nos permite presentar esta adoración como Dios la demanda. Entonces, aquellos que están en Cristo son santificados. La pregunta es, ¿cómo nos santifica Dios? ¿De qué forma nos santifica Dios? ¿Alguien tiene alguna respuesta a eso? ¿Cómo somos santificados? ¿De qué forma Dios nos santifica? Dijimos que es a través de Cristo por medio de su Espíritu, pero ¿de qué forma o cuál es el medio que Dios usa para santificarnos? Muy bien, Juan 17, 17, que dice el Señor Jesús en su oración sacerdotal, incluso por nosotros, porque habla de aquellos que vendrán a la fe. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La adoración es con santidad. Para que sea con santidad tiene que ser por medio de Cristo y de su Espíritu. Pero los medios que usa Cristo y su Espíritu para santificarnos es su verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí mismo en Juan 15:3, regresemos un poquito. Juan 15:3 dice el Señor Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿cómo somos santificados los creyentes? Por la palabra. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para santificarnos. Sin la palabra de Dios no hay santificación, porque es el medio que Dios ha determinado usar para santificarnos. Dios nos ha hecho santos delante de Él. Ahora, como dije, aunque Dios nos ha hecho santos delante de Él,
no significa que no pequemos. Todavía hay un remanente de pecado en nosotros, pero ya no somos esclavos del pecado. Y como no somos esclavos del pecado, hemos sido capacitados por el Espíritu de Dios para obedecer su ley. Hemos sido capacitados por el Espíritu de Dios para obedecerle. No lo hacemos de manera perfecta, pero podemos presentar a Dios una oración en santidad, porque el Espíritu de Dios nos insta a obedecerle. Y cuando no lo hacemos, nos insta a arrepentirnos y volvernos a Él. Es lo que hace el Espíritu de Dios. Si pecamos, Él nos convence de pecado, de juicio, de justicia. Si pecamos, Él intercede por nosotros. ¿Cómo presentamos una oración en santidad? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, si usted es un verdadero creyente, todo esto que hemos mencionado hace un momento es real en la vida de cada uno. Cada verdadero creyente tiene una cantidad ilimitada de recursos que el Espíritu de Dios nos ha dado. Recuerden, mora en nosotros, no mora en las sillas, no mora en las paredes, no mora en el techo, mora en los creyentes. El Espíritu de Dios, Dios mismo. Por lo tanto, tenemos una cantidad de recursos ilimitados para que podamos vivir una vida santa, separada del mundo y de su corriente. Debemos esforzarnos cada día en hacer la voluntad de Dios. Eso es buscar la santidad. La verdad, iluminada por el Espíritu de Dios, santifica, cambia el corazón del adorador. No hay verdadera adoración si la verdad de su palabra no ha cambiado nuestro corazón. Si no abunda la verdad en el corazón, no hay santidad. Si no hay santidad bíblica, no hay vida espiritual. Hermanos, todo eso está unido lo uno a lo otro. No lo podemos separar. Sin santidad es porque no hay verdad. Si no hay verdad y santidad, no hay espiritualidad. Si no hay espiritualidad, no hay vida. Dios pone el temor en su corazón, en nosotros. Nos pone el amor, nos pone la adoración, la alabanza. Podemos venir a Él con un corazón que ha sido purificado por la palabra de Dios. Alguien podría decirme, hermano, pero yo paso cantando todo el día. Incluso cuando estoy dormido, canto al Señor. No sé si alguien canta sonámbulo, pero la pregunta es, ¿esa adoración procede del Espíritu? ¿Procede de su verdad? ¿Es realizada en santidad? Pues si es así, está bien, gloria a Dios. Pero si solamente es algo externo, entonces no es una adoración correcta. Efesios 5, 15. Con esto no le estoy diciendo que debe de cantar dormido, por si acaso, ¿no? Amén. Efesios 5, 15, dice, en adelante dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo somos llenos del Espíritu de Dios? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle algo. La persona llena del Espíritu de Dios no solamente hace eso. Si usted lee lo demás que vienen adelante, está unido a lo que leímos. Él dice, sed llenos del Espíritu de Dios y hagan esto, pero no termina en el versículo 20, sino que continúa. Versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus maridos, ¿sí? Como a Cristo, ¿sí? La iglesia esté sujeta a Cristo. Los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí?
Después dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, siervos, obedeced en todo a vuestros amos. ¿Sí vemos? En otras palabras, la santidad se vive no solo aquí en la iglesia, sino cuando estamos fuera, en todo lo que hacemos. Y esa santidad se evidencia en nuestra adoración. ¿Ok? Solamente cuando el adorador ha sido santificado por la palabra puede ofrecer una adoración aceptable. Sin la santidad, la adoración es vana, es falsa y es sin fruto verdadero. Tiene que tener santidad. Para que tenga santidad debe estar fundamentada en su verdad. Y esta verdad es comprendida solo por el Espíritu de Dios que nos insta y nos lleva a la misma. Y el último punto es, la adoración es a Dios. La primera que vimos es, la adoración es de Dios. La última, la sexta, es, la adoración es a Dios. Solo después que los adoradores han sido transformados, ellos, los creyentes, naturalmente, o libremente, deseosamente, ofrecerán reverencia, sumisión, adoración y servicio a Dios. Mateo 16, 17. Evangelio de Mateo 16, 17. Dice el Señor, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un verdadero creyente que ha sido transformado por la gracia de Dios no viene a la iglesia con la intención de figurar para ser visto, no viene con la intención de que me vean que soy más espiritual que otros, no viene con la intención de aparentar una espiritualidad superficial, o no viene con la intención de buscar un cargo en la iglesia, mucho menos vamos a la iglesia para distraer con lo que nosotros hacemos la adoración de otros. Esa no es la intención con la cual vienen los creyentes a la iglesia. Los creyentes vienen a adorar a Dios. Por lo tanto, ningún hombre o mujer debe distraer la atención de los demás, sino que nuestra adoración debe estar dirigida a Dios. Y todo aquello que cause distracción de esa adoración debe de ser considerado. Porque nuestra adoración no es a los hombres. La adoración es a Dios, por lo tanto, ningún hombre o mujer debe distraer esa atención de Dios. A veces lo que podemos hacer nosotros distrae a otros de la adoración a Dios y por ende se pierde esa comunión. Aquellos que actúan contra la verdad no les va a importar que la adoración es para Dios. Ellos quieren adoración para sí mismos, quieren ser reconocidos, quieren una gloria para sí mismos. Pero eso va en contra de la adoración bíblica. La adoración es de Dios. Por lo tanto, la iglesia debe cuidar que no haya nada que distraiga a los creyentes para que presentemos la adoración que Él demanda. Al principio dijimos que la adoración es de Dios, porque Él es que nos llama, Él nos muestra quién es, Él nos dice cómo debemos adorarle. Ahora decimos que la adoración es a Dios y el círculo se completa, se cierra. Él nos dice quién es y nos enseña cómo adorarle, y ahora nosotros le respondemos en adoración. Solo después que se nos ha dado a conocer su poder por medio del Evangelio, nuestros ojos son abiertos a la majestad de Dios, reconocemos que solo Él es digno de adoración y Él no comparte su gloria con nadie. La adoración es a Dios, no a los hombres. Por lo tanto, debemos de tener cuidado de eso como iglesia. Todo aquello que distraiga la adoración de Dios debe ser considerado. Por lo tanto, recordemos, sin Cristo, sin su Espíritu, sin su verdad, sin santidad, no hay adoración verdadera.
La pregunta es, ¿has nacido de nuevo por la palabra de verdad? ¿Ha sido cambiado el corazón, tu corazón de piedra, por un corazón nuevo? ¿El Espíritu de Dios mora en ti? Si no es así, es imposible presentar una adoración genuina. Pero hay esperanza. Porque si alguien aquí no tiene la gracia de la salvación, el Señor permite su palabra para llevarnos al arrepentimiento, a la fe. Y que el Señor pueda conceder creer en el Evangelio, confiar solo en Cristo para salvación, sin ninguna justicia propia, sino solamente en la justicia de Cristo. Abrazar la justicia de Cristo y entregarnos solo a Él y volvernos de nuestros pecados. Es lo que llama el Señor y ha prometido que aquellos que creen no serán condenados, sino también que serán sellados por su Espíritu para vida eterna. Que el Señor conceda salvación a quien la necesite, pero también que el Señor siga santificando su iglesia para que podamos presentar una adoración genuina y verdadera. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque nos recuerdas a través de la misma que no hay adoración lejos de lo que tú has dicho en tu palabra. Ayúdanos a estar conscientes cada vez más de esto, Señor. Que tu buen Espíritu nos dirija hacia toda verdad. Que tu palabra ilumine nuestras mentes, nuestros corazones. Que seamos movidos a vivir vidas santas, aunque no somos perfectos, pero ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. A buscarte con todo el corazón, a adorarte de manera genuina. Oh Señor, y que esta adoración vaya solamente hacia ti y no hacia los hombres. Guárdanos de buscar nuestra propia gloria. Ayúdanos a darte siempre solo la gloria a ti, no solo de labios, sino con todo nuestro ser. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.